Hablemos de Argentina porque a la compleja situación de inflación, que en marzo, pues superó el 104% anual, sumamos la turbulencia en el mercado cambiario. Hace unas horas el peso se debilitó más de 4% frente al dólar en el mercado paralelo, días después de conocerse ese dato de inflación, cuando en marzo subió 7,7% en su comparación mensual. Luego el lunes llegó, o hace unas horas, llegó la renuncia del jefe de asesores del presidente argentino, y todo esto en medio de lo que son también las incógnitas por este plan financiero que tiene con el Fondo Monetario Internacional por 44,000 millones de dólares. Queremos analizar este tema con Claudio Suchovicki. Saludos hasta Buenos Aires. Y no sé si preguntarte si entrar por los factores económicos o los factores políticos, porque incluso la especulación de la salida del ministro de Economía hace unas horas, pues generó este cimbronazo, ¿no? Sí, primero, muy buenas tardes, gracias por el llamado, un placer saludarte. Y seguro que no querés hablar de otro tema, tenemos que hablar de estos, ¿no? Que son bastante difíciles de encarar. Mira, en finanzas, que sabés que me encantan las finanzas, tenemos una frase de cabecera, que es: lo incierto es peor que lo malo. Lo incierto es peor que lo malo. Y la Argentina nada en un mar de incertidumbre. De los dos vertientes que vos preguntabas, del lado político, no solo por el presente, sino por lo que puede venir en un año eleccionario. Decías de inflación, pero no es solo el dato presente, porque fue la inflación del mes pasado. El punto es qué está pasando ahora y esta dinámica. Y tercero, lo que decías en la introducción, que me parecía correcta la palabra, que es la devaluación del peso, no solo contra el dólar, porque finalmente es la definición de inflación. Si yo tomo un año, la inflación fue del 104% y la devaluación estaba muy por debajo. Estaba en el 78-80%. Lo que hizo estos días es acomodarse, es estar en esa devaluación parecida a lo que fue la inflación. Por eso estamos viviendo un mar de incertidumbre, donde, como conversamos muchas veces, Gaby, el tema es la poca credibilidad que hay en el sector político para generarle confianza a la ciudadanía, y la ciudadanía entonces quiere protegerse con cualquier tipo de activo que no sea pesos, dólares, mercadería, soja, trigo, maíz, porque se sienten más cómodos con bienes que con dinero. Claro, qué difícil, porque hablas, incluso me haces pensar, hace no mucho estuve en Argentina y los banqueros centrales hablan mucho de qué tan ancladas están o no las expectativas de inflación. Si tú me hablas de la fotografía de abril, y además estamos en un año electoral y tenemos un problema de sequía severo, y Argentina está cerrada a los mercados de capitales, pues ¿qué va a pasar en los siguientes meses en términos de esa confianza, por supuesto, Claudia? Es que ese es el punto. Todo lo que nombraste conduce a un solo camino, que para financiar el déficit fiscal que tiene la Argentina, lo único que le queda es emitir. Y como hay más pesos en la calle, con más recesión, con menos producción, con menos productos por faltante de dólares, entonces no podemos importar, más moneda con menos bienes genera esa puja inflacionaria en todos los aspectos. Y así vivimos. Y yo te meto siempre la palabra credibilidad por lo siguiente. Juego con un simple ejemplo. Vos le preguntás hoy a un americano: ¿estás preocupado por la inflación? Y automáticamente te dice: sí, pero la Reserva Federal se está ocupando. Es como que le creen a la Reserva Federal y todos escuchan cada vez que... En Argentina uno dice: ¿estás preocupado por la inflación? Y si te dicen: el Banco Central se está ocupando, a nosotros nos produce el efecto inverso. Desconfías más del que se está ocupando. Por lo tanto, genera más incertidumbre. El problema no es el presente, sino las pocas expectativas que tenemos de cara al futuro. Y por eso creo que vos hacías bien la diferencia. No es solo un tema económico, no se resuelve con medidas económicas, sino políticas, y la política necesita que la gente te crea. Entonces estamos todos esperando, no queriendo hablar o escuchar a lo que gestionan actualmente, sino quién va a venir después, para ver si está en condiciones de resolver este círculo vicioso que vive la Argentina. En otras palabras, quizá una pregunta incómoda para ti: se vaya o se quede el ministro Massa, quien llega tampoco está en las condiciones de entregar una situación mejor por el panorama que se vive con, claro, el tema electoral, pero por ejemplo la sequía, entre otros factores. No hay en este momento quien pueda aliviar de manera acelerada esto que se está viviendo. Es tal cual. Si la estabilidad depende de una persona, no hay estabilidad. La estabilidad depende cuando vos crees en un programa, más allá de la persona de turno.
Cuando algo es muy personalista alrededor del mundo, y significa que está muy endeble, porque dependes de esa persona, mirá si se enferma. Entonces yo no creo que pase tanto por las personas, sino porque no hay un programa atrás y no hay capacidad de poner un programa atrás, no de conocimiento, sino la capacidad de poder que la población te quiera escuchar lo que estás haciendo, sobre todo por el tiempo y por el track record que uno arrastra. Fíjate que venían diciendo lo contrario de lo que están haciendo, entonces son difíciles, en este caso, en muchos casos, de creer. Y hay condimentos que uno empieza a mirar el lado positivo, porque la sequía pasó y ahora se espera el niño, no la niña, con lo cual la próxima cosecha va a ser mejor, uno debería tener mejores expectativas. La verdad que el acuerdo con el fondo, Gabriela, es lo de menos. Al fondo le debemos solo el 10% de la deuda argentina y el fondo ya te dio el dinero. ¿Qué va a hacer el fondo? Suponete que Argentina no cumpla las cláusulas. ¿Sabés qué va a hacer el fondo? Lo que hace siempre. Te va a decir, Pues ¿sabes qué? Que además está tan... ¡Ay, se cayó! Se cayó la señal. Bueno, nos quedamos con lo que diría el Fondo Monetario Internacional, pero al final del día lo que le tengo que decir para cerrar esta conversación, y le agradezco a Claudio Suchovicki, se nos ha caído la comunicación, pues es que está hipotecado el Fondo Monetario Internacional, le reitero, son 44,000 millones de dólares esta deuda, este programa que tiene el organismo con el gobierno argentino. Claudio Suchovicki, gracias por la oportunidad de esta perspectiva. Es una situación compleja la que vive Argentina.